¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1691. El reino de la canción de nieve en peligro. El mundo interior del arca profunda primordial. Qian Yeyinger estaba envuelto en una luz profunda e incomparablemente densa. El aura de su energía profunda era extremadamente pura y limpia, pero también había formado un vórtice excepcionalmente violento a su alrededor. Un vórtice de energía que envolvió el espacio a 5 kilómetros a su alrededor. Yunche sintió los cambios en el aura de Qian Yeyinger. Ella había refinado casi la mitad de la segunda pelotilla del mundo indomable. Esto iba mucho más rápido que la última vez, cuando había tardado medio año completo para refinar el primer gránulo. Sin embargo, esta velocidad era algo que Yunche ya había predicho. Dentro de medio mes, Qian Yeyinger refinaría con éxito el segundo pelleg mundial indomable. Una vez que eso sucediera, ella sin duda se convertiría en su mayor fortaleza. Incluso si contaba a los ancestros de llama y los demonios de llama. No molestó a Qian Yeyinger. En cambio, Yunche tomó la mano de Elin mientras la llevaba a otra área del arca profunda primordial. El mundo dentro del arca profunda primordial era escaso y estéril. Era muy raro ver plantas y flores, y la bestia profunda ocasional que aparecía siempre era de bajo grado. Para reducir el consumo de energía del arca profunda primordial, Yunche nunca había tratado de crear un ambiente más fértil. En cambio, lo había estado manteniendo en un estado donde no colapsaría. Naturalmente, estaba ahorrando el resto de la energía para saltos dimensionales en caso de que estuvieran atrapados en una mala situación. Lin, dijo Yunche suavemente mientras miraba al frente, debes pensar que me he vuelto muy aterrador ahora. Los labios de Elin se separaron ligeramente, pero ella se perdió en sus propios pensamientos, por lo que no respondió. Solía respetar cada vida. Úselo para valorar el destino de cada persona viva. Pero en este momento, solo los veo como una de dos cosas. Son herramientas útiles o basura inútil. Incluso cuando me enfrenté a mis enemigos odiados en el pasado, nunca los maté de manera cruel ni los torturé hasta la muerte. Tampoco me permití perder mi humanidad cuando luché contra mis enemigos. Pero hoy, puedo torturar a los 3 ancestros de llama de la manera más cruel sin siquiera pestañear. 3 personas con las que ni siquiera tenía una sola queja. Los torturé de una manera que los hizo anhelar la muerte durante 6 días seguidos, pero no había un solo rastro de reticencia en mi corazón. Una vez vi salvar el reino de Dios y el universo como un deber que tenía que cumplir. Y esperaba que se convirtiera en la gloria de mi hogar, algo que nos protegería para siempre. Pero ahora, tengo sed de ver al reino de Dios gimiendo de dolor y desesperación. Sin embargo, ni siquiera me siento un poco asustado por lo que me he convertido, y tal vez eso es lo más aterrador de todos. Yunche cerró lentamente los ojos. Su talento era singular y tenía un futuro inconmensurable, uno que seguramente rompería todos los límites de la era actual. Sin embargo, le faltaba un componente crucial. Le faltaba la ambición de ir con su talento, algo que realmente necesitaba. Shenshi le había dicho lo mismo hace años, y Xia Qingyue también. Incluso el emperador del diablo herido del cielo le había dicho esas palabras. Entendió lo que intentaban decirle, pero los deseos y aspiraciones de una persona no cambiaban tan fácilmente. Por otro lado, si el emperador Dios del cielo eterno no hubiera vuelto a cumplir su palabra después de que el emperador del diablo hiriente del cielo se fuera y las 3 regiones divinas no hubieran actuado contra él por miedo, entonces hubiera sido un feliz para siempre después para todos los involucrados. Yunche habría regresado a la estrella polar azul con Jasmine e incluso si volviera al reino de Dios, solo sería visitar el reino de la canción de nieve o Shenshi. Incluso si Yunche realmente rompiera los límites de esta era actual y superara al infante malvado, las preocupaciones de todas las potencias en el reino de Dios nunca habrían sucedido, porque esa era la verdadera naturaleza de Yunche, su mayor deseo y nunca hubiera cambiado. Sin embargo, su miedo hacia el bebé malvado y el crecimiento futuro de Yunche les hizo desnudar sus colmillos crueles al Mesías que acababa de cumplir su deber. Nunca en sus sueños más salvajes habían imaginado que cuando Yunche se viera obligado a buscar fuerza, se convertiría en un monstruo tan terrible. Maestro, dijo Lin mientras ella lo miraba. Sus verdes pupilas temblaban y su suave voz era tan ligera y aireada como el viento. Esto no es tu culpa. Nada de eso es.
Incluso si terminas destruyendo las 3 regiones divinas en el futuro, simplemente estás retirando la misericordia que les habías mostrado anteriormente. Quizás nadie creería que estas palabras saldrían de la boca de un espíritu de madera. Yunche de repente se volvió para mirarla. Él sonrió mientras miraba el hermoso rostro de Elin. Su expresión estaba un poco aturdida cuando él le susurró. En realidad, no tienes que preocuparte por mí. Como tú, Onger, y tú todavía existen en mi mundo, nunca abandonaré los últimos vestigios de mi humanidad. Sus palabras habían arrancado los nerviosos hilos de su corazón. Los labios de Lin se separaron ligeramente cuando una niebla etérea descendió sobre esos hermosos ojos esmeralda. Elin había dado testimonio de los cambios que ocurrieron dentro de Yunche en los últimos años. La corriente de él rezumaba un poder terriblemente oscuro y opresivo. Hasta el punto en que incluso personas como Yan Tianxiao pisarían con mucho cuidado a su alrededor. Fue solo cuando estaba hablando con Unger, Youero ella que él seguía siendo tan gentil como ella recordaba, tal vez, este era el único poco de gentileza y calidez que aún permanecía dentro de él. Los ojos y la sonrisa que Yunche le mostró no eran oscuros ni sombríos en absoluto. De hecho, ni siquiera contenían una pizca de frialdad. Cultivemos doblemente. Su aura espiritual de madera pura definitivamente ayudará con mi comprensión de la ley de la nada. Al mismo tiempo, también ayudará al crecimiento de su fuerza espiritual. De hecho, podría ayudar a la perla del veneno celestial a recuperar su poder de veneno más rápido. Elin miró hacia abajo, nervioso, ella no se atrevió a encontrar su mirada. Acelerará el proceso de nuestra venganza. Sin embargo, nunca serás una herramienta para mí, siempre serás parte de mi vida. Esto se estableció en el momento en que nuestras vidas estuvieron conectadas, y nunca cambiará, hasta el día de nuestra muerte. Suaves ondas se extendieron por su corazón sin cesar y silenciosamente se llevaron todas sus preocupaciones, miedos y dudas. Levantó su delicada cabeza y miró directamente a los ojos de Yunche, sus hermosos ojos brillaban intensamente, como si todas las estrellas del universo estuvieran reunidas en ellos. Realmente le gustó cuando Yunche le dijo este tipo de palabras. Fue una alegría, que no podía describirse con palabras. Yunche de repente extendió un brazo y la luz blanca sagrada pareció mezclarse con la luz viridiana que brillaba en sus dedos. Después de eso, la luz rápidamente comenzó a extenderse y llenar el área circundante, causando una aura densa de vida para llenar el aire. El Royal Wood Spirit Orb que Elin le había dado había desaparecido cuando había activado el divino milagro de la vida en la estrella polar azul, pero aún conservaba todos los recuerdos contenidos en él y parte de su energía espiritual de madera. Toda la vegetación en el área comenzó a balancearse instantáneamente cuando las hojas verdes florecieron en los árboles y las cubrieron a la sombra. Las flores estaban en plena floración y era como si hubieran sido transportadas a un mundo completamente diferente, uno de fantasía efímera, en un abrir y cerrar de ojos. La visión de Lim se volvió borrosa. Las únicas cosas que habían coloreado su mundo durante los años que pasó en la región divina del norte y el reino de Dios del principio absoluto fueron cenizas grises, oscuridad sombría y sangre fresca, entonces el mundo frente a ella parecía un sueño lejano. Ah. Ella lanzó un grito nervioso pero su cintura delgada y delicada ya había sido abrazada. Después de eso, ella cayó pesadamente contra el brazo de Yunche antes de que él la empujara suavemente en medio de un campo de flores florecientes. Su corazón dio un vuelco en su pecho y su mirada se volvió confundida y evasiva. Ni siquiera sabía dónde colocar sus brazos mientras se retorcía, todavía nerviosa. Los sonidos e imágenes que había presenciado inadvertidamente ahora surgieron involuntariamente en su mente, causando que su cuerpo se debilitara y su respiración se volviera áspera. Vamos a, comenzar, a cultivar 2 veces. Ella hizo todo lo posible para mantener la calma, pero su respiración se estaba volviendo cada vez más áspera y todo su cuerpo se estaba volviendo de un tono rosado brillante. Qian Yeyinger, la pequeña emperatriz demonio, Feng Shuer, Chu Yuechan, Kang Xue, Sulinger, los gemelos Feng Anyue y Yang Sue, esas imágenes inundaron su mente y no pudo reprimirlas sin importar cuánto lo intentara. A pesar de que Yunche no había vivido durante mucho tiempo, ya había probado todo tipo de mujeres. Sin embargo, la chica espíritu de madera que yacía debajo de él era tan encantadora que hizo que su corazón se acelerara. Tenía una cara etéreamente hermosa que parecía que le había sido otorgada por un dios.
Además, su belleza era diferente de todas las otras mujeres con las que Yunche había estado. Era hermosa de una manera suave y frágil, como la primera floración de la primavera, como las alas recién formadas de una mariposa que acababa de salir de su capullo. No, dijo Yunche mientras sacudía la cabeza suavemente. No se había dado cuenta, pero su voz y sus acciones se habían vuelto mucho más suaves que antes. Primero, convertiré mi Elin en mi Little Linger, alguien que me pertenece a mí y a mí solo. 1. Reino de la canción de nieve, reino del fénix de hielo, lago celestial Netherfrost. Hermana mayor, he venido a verte. Moving Yun se arrodilló a orillas del lago celestial mientras arrojaba unas flores de espíritu de plumas de hielo recién florecidas, sus ojos helados las observaron en silencio a lo lejos. Esa era la flor que más amaba su hermana mayor cuando aún estaba viva, sin embargo, nunca había sabido la razón por la cual su hermana había crecido repentinamente para amarlos. Hermana mayor, solo después de que te fuiste, todos entendieron lo importante que eras para la secta, para todo el reino de la canción de nieve. Fue solo después de que tuve éxito en tu trono que realmente entendí cuán sobresaliente eras. Cerró los ojos helados cuando su largo cabello se sumergió en el lago, agitando ondas melancólicas en la superficie del agua. Ella susurró suavemente. Hermana, eres el mayor orgullo de mi vida. Traje a Yunche aquí, pero él fue quien te alejó de nosotros. Aún así, no importa cuánto lo intente, simplemente no puedo odiarlo, porque él era la persona que Big Sister amaba. Big Sister lo amaba tanto, así que ¿cómo podría realmente llegar a odiarlo? Por el contrario, todos los años, todos los días, me encuentro añorando por él. Lo que más temo es que escuche las noticias de su muerte. Ella murmuró suavemente esas palabras, como si estuviera hablando mientras dormía. Hermana mayor, cuando aún estabas vivo, usaste tu vida y el futuro del reino Canción de Nieve para protegerlo. Y todavía estás haciendo todo lo posible para protegerlo en la tierra de los muertos, ¿no es así? La muerte prematura de la bella Mu Xuanjin le había costado al reino Canción de Nieve su mayor pilar de fuerza. Si no hubiera sido por la severa advertencia que el emperador dios de la luna les había dado a todos en aquel entonces, el reino de la Canción de Nieve se habría visto invadido por reinos estelares que intentaban aprovecharse de la situación o resolver viejas cuentas con ellos. El cultivo y la fama de Mu Bingyun eran mucho más débiles que los de Mu Xuanjin, por lo que después de haber heredado el trono y la posición de Mu Xuanjin dentro de la secta, se sintió presionada por todos lados. Sin embargo, cuanto más difícil se ponía, menos debilidad podía mostrar. Antes había sido tan gentil y suave como una nube, pero ahora tenía que obligarse a ser fría, decidida, e incluso despiadada. La única vez que pudo mostrar completamente su debilidad fue cuando estaba sola con su hermana en este lugar. Ella no se quedó por mucho tiempo. Una vez que la última de las flores espirituales de plumas de hielo flotó fuera de su vista, Mu Bingyun lentamente se puso de pie. En un abrir y cerrar de ojos, la neblina en sus ojos desapareció y lo único que quedaba era una frialdad aterradora. Cuando regresó a la región sagrada del Fénix de Hielo, el segundo anciano Mutanzi ya estaba esperando afuera de su salón. Su expresión era excepcionalmente grave y rápidamente se acercó a Mu Bingyun cuando dijo: Maestro de secta, algo terrible ha sucedido. Lo que nos ha preocupado durante los últimos años finalmente ha sucedido. Mu Bingyun dejó escapar un suspiro sombrío, pero la expresión de su rostro incomparablemente hermoso, que parecía tallado en hielo, no cambió en lo más mínimo. ¿Es la región norte o la región sur? Había tres poderosas bestias profundas soberanas divinas en el reino de la canción de nieve, eran los señores superiores de todas las bestias profundas en el reino de las estrellas. Gobernaron sobre tres regiones, las regiones oriental, sur y norte, respectivamente. Cuando Mu Xuanjin gobernó el reino de la canción de nieve, los tres señores supremos habían sido reprimidos por su poder, por lo que se sometieron obedientemente a ella. No solo no se atrevieron a poner un pie fuera de sus propias regiones profundas, sino que incluso gobernaron diligentemente las regiones de las que estaban a cargo y mantuvieron a todas las bestias profundas en línea. Cuando ocurrían los alborotos de la bestia profunda soberana divina de la región oriental había salido de su territorio con furia, pero había sido incinerada por Uopoyun del reino del dios de la llama, que se había apresurado al reino de la canción de nieve para por el bien de Mu Feixue.
Pero ahora que el reino de la canción de nieve había perdido a Mushuan-Yin, las dos bestias profundas soberanas divinas que gobernaban el norte y el sur ya no se contentaban con permanecer bajo los talones de la secta del divino Fénix de Hielo. La región sur, respondió Mutanzi. Mubin Yi hundió un suave suspiro de alivio en su corazón. Si fue la bestia profunda divina soberana en la región sur la que se rebeló, todavía tenían el poder de reprimirla con fuerza. Sectamster, ¿realmente no vamos a pedir ayuda al reino del dios de la luna? Mutanzi preguntó. Si es solo una bestia profunda del divino soberano en la mitad de la etapa, aún podemos matarla con nuestra fuerza combinada. Pero las bestias profundas bajo su mando son millones. Incluso si podemos suprimirlo, definitivamente sufriremos grandes pérdidas. Si algo sucede en la región norte. No, en el momento en que escuchó las tres palabras reino del dios de la luna, el aura de Moving Yun se volvió gélida y sus palabras se volvieron frías y duras. Incluso si el Fénix de hielo se encuentra con su amargo final, nunca le pediremos nada al reino del dios de la luna. Si alguien se atreve a desafiarme, será expulsado inmediatamente de la secta. Envía una transmisión de sonido al gran anciano. Pídele que se encargue de la secta. Este rey personalmente hará un viaje al sur, además, suprima esta noticia lo mejor que pueda. No queremos provocar pánico. Mutanzi se fue para ejecutar sus órdenes, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Aunque el reino del dios de la luna había advertido al resto del reino del dios, el mundo aún asociaba el reino de la canción de nieve con la palabra pecado debido a Yunche y Mushuan-Yin, quienes habían ayudado a escapar a Yunche. ¿Qué le depararía el futuro al reino de la canción de nieve? Capítulo 1692. Murmullo. El arca profunda primordial. Un viento suave soplaba debajo del follaje verde. Lin vestía túnicas de nubes del color de un exuberante bosque mientras ella se apoyaba en silencio contra el pecho de Yunche. Sus piernas, que eran tan blancas como la porcelana de jade, sobresalían de su vestido y sus exquisitas pantorrillas descansaban contra la hierba. Le encantaba este momento de quietud pacífica que no podía capturar con palabras. Una sensación de paz y calidez que nunca antes había experimentado la invadió y silenciosamente deseó que el tiempo se congelara. Que este momento duraría para siempre. Yun-che miró a lo lejos mientras reflexionaba sobre algo. En algún momento, había descansado una mano sobre el muslo de jade de Elin, sus dedos acariciaban esa carne satinada y flexible. Si esto hubiera sido Qian Yeyinger, ella ya lo habría abofeteado la próxima semana. Pero Elin no opuso resistencia alguna. Ella simplemente mordisqueó sus labios mientras dejaba que él explorara sin sentido su cuerpo. A veces, ella se volvía furtivamente para mirar a Yun-che. Pero ahora, ese par de hermosos ojos llorosos había sufrido un cambio sutil. Ella ya no lo miraba mansamente como su maestro. En cambio, ahora lo miraba cariñosamente, como lo haría un amante. Contrariamente a las expectativas de Yun-che, su comprensión de la ley de la nada no parecía mejorar incluso después de haber cultivado con Eileen durante 6 días. Por el contrario, fue el aura de Eileen la que silenciosamente comenzó a sufrir un cambio extraño y misterioso. Sus ojos esmeraldas habían sufrido el cambio más marcado, la luz divina que brillaba dentro de ellos ahora era mucho más etérea y profunda de lo que había sido antes. Solo tenía 2 de las 3 partes del manual del cielo que desafía el mundo. ¿Acaso requirió la última parte del manual del cielo que desafía el mundo para completar el rompecabezas? Tal vez su progreso sería bloqueado hasta que finalmente obtuviera la última parte. Sin embargo, la última parte del manual del cielo que desafía el mundo había estado en posesión del emperador del diablo heridor del cielo y ahora que ella había abandonado el caos primordial, había desaparecido de su universo para siempre. Esto también significaba que, estos podrían ser los límites de su dominio de la ley de la nada. En los meses siguientes, podría llegar a él tan naturalmente como respirar, pero nunca podría dar el siguiente paso. La razón por la que le había dado tanta prioridad a cultivar con Eileen fue porque su confianza en Qin Yao se había torcido en aprehensión y intención de matar que era varias veces más fuerte que esa confianza. Todo por lo que había sucedido en el reino de la luna ardiente. También lo hizo dolorosamente consciente de un hecho nuevamente. El hecho de que la única persona en la que realmente podría confiar y confiar en este mundo siempre sería él mismo. Había conectado con fuerza su energía a la energía de origen de 4 dioses estelares usando la ley de la nada.
Lo había usado para apoyar la apertura de la puerta del dios ceniza y soportar la reacción violenta de usar la puerta, por lo que a pesar de haber tenido éxito en matar a Fenda o Jun, había destruido esos 4 poderes de origen divino del dios de la estrella en el proceso. Estaban perdidos para el mundo para siempre. Pero si avanza incluso un paso más en su comprensión de la ley de la nada, incluso podría absorber con fuerza los poderes de origen divino, como los poderes de origen de Burning Moon de Fenda o Jun y Fenda Ozan, por ejemplo. Si pudiera hacer esto realidad, su cultivo crecería a pasos agigantados. Ahora estaba claro para él que el obstáculo creado por no tener una de las piezas del manual del cielo que desafía el mundo era un muro que no podía superar debido a la parte faltante de la ley de la nada. Sin embargo, a pesar de que no había sido capaz de lograr lo que se propuso hacer inicialmente, su plan para apoderarse de los 3 ancestros de llama y el reino de llama se había disparado sin problemas. Ya no tenía ninguna razón para temer a Kibu Yao ahora. Además, su estado mental había mejorado mucho después de haber pasado los últimos días enredado con Eileen. Maestro, ¿en qué estás pensando? La voz de Lin era muy suave y gentil. Su vida estaba conectada con la de Yun Che, por lo que podía sentir claramente su cambio de emociones. Ya es hora de que conozca a esa mujer, dijo Yun Che sin prisa. Eileen levantó la cabeza y preguntó suavemente. ¿El maestro realmente va a matar a la reina diablo? Cuando dijo esas palabras, su delicada cabeza aún descansaba sobre sus hombros. No podía soportar levantarlo. Claramente había estado a su lado día y noche durante los últimos años, pero por alguna extraña razón, se había vuelto mucho más reacia a separarse de él después de los últimos días. Incluso la menor distancia entre ellos hizo que su corazón se sintiera vacío. Ella necesita morir. La voz de Yunche se volvió fría de repente antes de volverse gentil una vez más. Es una pena que me haya enterado de esto demasiado tarde. Si me hubiera enterado un poco antes, le habría dado el regalo que le otorgué a Fenda Ojun. Al usar ese poder para matarla. Lin lo pensó por un momento antes de hablar. Lo que más necesita el maestro en este momento es poder. El reino de robo de almas es muy fuerte, pero todas las brujas y los espíritus del alma son completamente leales a la reina del diablo. Si eliges matar a la reina diablo ahora, estarás haciendo un enemigo mortal del reino de robo de almas, incluso si tienes éxito. Esto es algo que será muy malo para su causa, ya sea en el presente o en el futuro. Si continúas siendo aliados, serán un gran apoyo para ti. Después de que ella dijo esas palabras, la voz de Elin se hizo más suave cuando dijo débilmente. Además, cuando la reina del diablo está cerca, me hace sentir como si todo estuviera bien. No. Yunche sacudió la cabeza. Si se tratara de otra persona, seguiría fingiendo ignorancia y jugando hasta que haya aplanado las 3 regiones divinas con nuestro poder combinado. Luego, tendría en cuenta todas mis deudas. Pero Kibu Yao es demasiado inteligente y aterrador. El pecho de Yunche se agitó cuando dijo esas palabras. Solo estuve aliado con ella durante un período de tiempo tan corto, pero ya me han usado y apuñalado por la espalda. Si continúo cooperando con ella, me temo que estaré saltando al abismo por mi propia cuenta. La única persona que pudo causar que Yunche sintiera tal aprensión en la vasta región divina del norte fue Kibu Yao y Kibu Yao solo. Lin claramente sintió la intención asesina que irradiaba del cuerpo de Yunche. Sus tiernos labios temblaron mientras dudaba por un buen rato antes de finalmente hablar. ¿Podría todo ser una coincidencia? ¿Podría ser que la reina del diablo no tenía intención de dañar a la maestra en primer lugar? Todo podría ser una coincidencia, excepto por una cosa y esa es la aparición del Soul Skewership, respondió Yunche. Pero, Elin dijo vacilante, no puedo evitar esta sensación de que ella no dañaría a la maestra. Por el contrario. Elin no continuó. Ella sabía que esto era simplemente un sentimiento infundado e inexplicable de ella. Ese es su rasgo más aterrador. Hace que la gente confíe inconscientemente en ella. Los ojos de Yunche se entrecerraron. O tal vez debería decir, como se esperaba del alma de un emperador diablo. Yunche se puso de pie y miró a lo lejos. Podía sentir el cambio en el aura de Qian Yejinger y sus ojos comenzaron a enfriarse. Déjame ver si realmente se atrevió a venir, o si es solo otra finta. Yunche inmediatamente sintió el aura de Kibu Yao en el momento en que regresó al distrito imperial de Yama. Ella había llegado y lo estaba esperando en el salón imperial.
No podía sentir otro aura del reino de robo de almas además de la suya, ni una sola de sus brujas, espíritus de alma, o asistentes de alma la estaba atendiendo. Ella había venido sola. Yunche se congeló en el aire, sus cejas frunciéndose fuertemente. Una vez más, Kibu Yao había hecho algo que estaba completamente fuera de sus expectativas. Había ordenado a Ian Tianxiao que sellara el reino de llama, pero eso solo había sido una finta para distraer a Kibu Yao. No era tan ingenuo como para pensar que Kibu Yao no descubriría cómo había presionado al vasto reino de llama para que se sometiera. Además, su comprensión de la calamidad eterna de la oscuridad excedió por mucho la de Ian Tianxiao. El hecho de que él haya forzado al reino llama a someterse al convocar el poder del mar hueso de la oscuridad eterna, no debería ser algo desconocido para Kibu Yao. De hecho, no había razón para que ella no supiera esto. Si se atrevía a entrar en el distrito imperial de llama, Yunche podría forzarla fácilmente a un callejón sin salida con el poder del mar hueso de la oscuridad eterna. Entonces, ¿por qué todavía se atrevía a venir a este lugar? No podía creer que alguien tan sabio y astuto como Kibu Yao no pudiera sentir su deseo de matarla. Después de reflexionar sobre esa pregunta durante mucho tiempo, Yunche descendió del cielo y aterrizó frente a la sala imperial. Doy la bienvenida a mi señor y mis dos venerables antepasados. Ian Tianxiao llegó rápidamente para saludarlos. 5 demonios de llama, uno de los cuales era Ian Wu, lo seguían. Estaba claro que estaban completamente alertas ahora que la reina del diablo había venido a visitarlos. HM. Los ojos de Yunche los recorrieron. ¿Dejaste a nuestro invitado solo? Ian Tianxiao respondió. La reina del diablo dijo que solo quiere ver a mi señor. Como podría tener algo que ver con los asuntos personales de mi señor, no me atreví a tomar ninguna decisión en su nombre. ¿Confirmaste que ella vino sola? Yunche preguntó. Sí, respondió Ian Wu. Fui a investigar este asunto personalmente y descubrí que la reina del diablo realmente vino sola. No detecté el aura de ninguna de sus brujas en un radio de 5000 kilómetros. HMPH, qué interesante, dijo Yunche cuando comenzó a moverse de nuevo. Pasó junto al emperador Yama y los diablos Yama cuando entró en la sala imperial. Yunche inmediatamente reconoció la figura de Kibu Yao en esa tenue luz. Todavía estaba envuelta por esa fina y tenue niebla negra. Todavía irradiaba ese poder diabólico invisible y fascinante que hacía que las personas sintieran que querían arrodillarse ante ella en su misión. Pensar que la reina del diablo nos honraría con una visita. Por favor, perdona mi tardanza al salir a saludarte. Yunche dijo esas palabras con una voz brillante mientras caminaba hacia ella. Ian Wan y Ian Tre, que lo seguían, liberaron sus auras, disipando instantáneamente el campo de energía invisible que irradiaba del cuerpo de Kibu Yao. Kibu Yao se dio la vuelta y esos ojos hechizantes ocultos por la niebla negra se encontraron con los de Yunche, ella no lo había visto en muchos días y la sombría frialdad en sus ojos aún permanecía. Sin embargo, había una penetrante agudeza en su mirada, como una cuchilla desnuda sedienta de sangre. Porque ya no necesitaba fingir. El saludo casual que acababa de dar había anunciado abiertamente su estado como el verdadero gobernante del reino de llama. Sus labios se separaron suavemente cuando una voz diabólica que podía derretir los huesos sonó en el aire. ¿Por qué llamarme la reina diablo cuando puedes llamarme por mi nombre? Su tono cambió lentamente, cuando comenzó a sonar triste y ofendida. Solo han pasado 20 días desde la última vez que nos vimos, pero de repente te has vuelto tan extraño. G. Yunche soltó una risa fría antes de que sus cejas se hundieran profundamente. Kibu Yao, basta con esa tontería de seducción. Ahora que ha llegado a esto, ¿eres realmente tan ingenuo como para pensar que voy a fingir que no soy consciente de lo que has hecho? El nombre Kibu Yao, esas dos mismas palabras, ahora se pronunciaban de una manera más fría y sombría de lo que Yunche había dicho antes. Kibu Yao dio un suspiro de pesar mientras decía. El asunto con Qian Yin fue realmente mi culpa. Definitivamente lo compensaré. Si no hubiera sugerido que Qian Ying er duelo con Fen Daojun, las cosas no se habrían desarrollado de la forma en que lo habían hecho y esto se habría convertido en un nudo profundo y pesado en su corazón. Los ojos de Yunche se entrecerraron bruscamente y la intención asesina comenzó a escaparse a esa fría sonrisa suya. Anteriormente alegabas ignorancia total. Pero ahora, felizmente admites tu culpa. De hecho, eres la famosa y famosa reina del diablo del norte, realmente sabes cómo juzgar la situación.
Mi error fue, que no debería haber conseguido que Qian Yin duelo con Feng Daojun, dijo Qiwu Yao con voz suave. Realmente no sabía que estaba embarazada en ese momento. La fría y siniestra sonrisa de Yun Che se curvó en una sonrisa burlona. Entonces estás diciendo que convocaste al Soul Scholarship de manera tan oportuna porque estabas preocupado por mi seguridad. Él, jeje. Qiwu Yao, adivina. ¿De verdad crees que debería creer una broma tan ridícula? Qiwu Yao permaneció en silencio. No tengo más remedio que admitir que tanto tu astucia como tu crueldad son aterradoras. De hecho, no sería una exageración decir que no tiene rival en esos aspectos. Después de todo, pasaste de ser una mujer mortal a la reina diablo, cuyo nombre hace temblar incluso a los emperadores dios. También eres el único bajo el cielo que ha logrado esto. Pero es una pena que todavía estuvieras demasiado ansioso. La voz de Yun Che se volvió baja y profunda. O tal vez ese pequeño sacrificio valió la pena si pudiera darte el vasto reino de la luna ardiente. Tal vez pensaste que estaría feliz de aceptar la verdad después de descubrirlo una vez que consideré la capitulación completa del reino de la luna ardiente. Sin embargo, entender a una persona es algo muy difícil de hacer. Justo como no pude ver a través de tus acciones. Aunque soy un espíritu maligno que no se detendrá ante nada para lograr mi venganza, todavía hay algunas líneas que nunca cruzaré. Algunas cosas que siempre serán tabú para mí. Qiwu Yao todavía no habló. En cambio, miró sin pestañear a Yun Che desde debajo de la niebla negra que envolvía su cuerpo. Me preguntaba algo incluso antes de entrar aquí. Los ojos de Yun Che también estaban fijos en Qiwu Yao mientras la vigilaba para detectar cualquier acción sutil. No detectó nada. Y así es exactamente como planeas dejar este lugar con vida hoy. Qiwu Yao. Si fue solo esa broma que hiciste anteriormente, entonces eso es demasiado decepcionante. Simplemente es demasiado escaso en comparación con el temible y poderoso título Reina del Diablo. La sonrisa de Yun Che se volvió cada vez más siniestra cuando sus ojos se volvieron sombríos y oscuros. Lentamente levantó una mano, su palma apuntando directamente a Qiwu Yao. Tú, la reina del diablo, no puedes ignorar la razón por la cual el reino de llama no tuvo más remedio que capitular ante mí. Si invoco el poder del mar hueso de la oscuridad eterna, puedes olvidarte de dejar este lugar con vida, incluso si hubieran 9 más. Pero dado que te atreviste a venir, y vienes solo en eso, debes tener algo en que confiar. Eso despierta mi curiosidad. Los ojos de Yun Che ya se habían reducido a 2 largas rendijas. Las auras de los 2 ancestros de llama detrás de él también se habían fijado en Qiwu Yao. Ven, déjame ver cómo vas a salir de esta situación hoy. Espero sinceramente que no me decepciones. Los hermosos ojos de Qiwu Yao se abrieron bajo la niebla negra. Se dio la vuelta suavemente mientras hablaba con voz tranquila. El destino es algo increíblemente misterioso. Nunca se puede predecir y es incognoscible para siempre. A veces, una decisión impulsiva puede crear muchas olas enormes, muchos resultados maravillosos. ¿Qué? Yun Che se rió entre dientes con frialdad antes de hablar con voz burlancia. ¿Podría ser esta tu primera jugada cuando intentas seducir a alguien y robarle el alma? Yun Che, dijo con voz suave y respirante, como si murmurara. ¿Todavía recuerdas, la persona, que te dio el rocío amoroso de escarcha, en el 36º Palacio del Fénix de Hielo del Reino de la Canción de Nieve, hace 10 años, eso, mayor, hermana? Capítulo 1693. Maestro. Las palabras de Qiwu Yao parecían provenir de un país de sueños increíblemente distante y efímero. Mientras miraba a Qiwu Yao, quien había elegido ingresar al distrito imperial de Yama, Yun Che estaba absolutamente seguro de que podría derrotarla con el poder del mar hueso de la oscuridad eterna. Pero no se atrevió a relajarse en lo más mínimo. Su astucia e inteligencia eran simplemente demasiado aterradoras, y poseía el alma de un emperador diablo, algo único solo para ella. Sin embargo, esas suaves y gentiles palabras suyas aún lograron penetrar sus capas de defensas mientras tocaban algo en las profundidades de su alma. Esas palabras habían sido claramente tan débiles y gentiles como nubes de nubes, pero instantáneamente habían causado enormes maremotos en su corazón. Hace 10 años, la hermana mayor que había entregado el Amorous Frostdew al 36º Palacio del Fénix de Hielo. Esa fue la primera vez en su vida que había puesto sus ojos en Mushuanjin. La primera vez que había visto a esta mujer que cambiaría su vida una y otra vez, que sería tallada en su alma.
Cada imagen de ella, cada palabra que había dicho había sido tallada perfectamente en las profundidades de su corazón y alma. Era como si todas esas cosas hubieran sido talladas en el cristal más puro y perfecto del mundo. Un cristal que goteaba sangre. ¿Cómo podría olvidarlo? Nunca podría olvidarlo. No lo olvidaría incluso si muriera. Y él nunca permitiría que sus recuerdos de ella fueran profanados de ninguna manera. Sus ojos temblaron violentamente antes de recuperar su claridad en el siguiente instante. Las cejas de Yunche se hundieron precipitadamente y sus ojos se convirtieron en espadas frías. Entonces realmente puedes robar los recuerdos de otra persona. Cuando conoció a Mu Xuanjin por primera vez hace tantos años, era la primera vez en su vida que conocía a una mujer que causaría que toda la sangre de su cuerpo se precipitara a su cabeza a primera vista. Prácticamente se había vuelto un tonto tartamudo cuando le había hablado, no se había vuelto tan tonto incluso cuando había visto la verdadera apariencia de Shenxi más tarde. En ese momento, casi había soltado las 4 palabras hermana mayor de pechos grandes en un sueño. Al final, incluso había tratado de ser un astuto inteligente y supuso que ella era Mu Feixue. Solo Mu Bingyun y Mu Xiaolan habían escuchado lo que había sucedido ese día, e incluso ellos no sabían todos los detalles. No había forma de que alguien más supiera algo al respecto. Qibu Yao dijo suavemente. Puedo robar las almas de cualquier persona en este universo. Solo tú posees el alma del dragón celeste primordial y la calamidad eterna de la oscuridad del emperador diablo azotador. Dado el nivel actual de tu alma, no existe nadie que pueda robar tu alma o tus recuerdos a la fuerza. Deberías entender este punto mejor que nadie. Deberías estar más seguro de ello que nadie más. Los ojos de Yunche temblaron violentamente pero se aferró desesperadamente a la racionalidad en lo más profundo de su corazón. De hecho, incluso se había impedido hacerle preguntas. Sin embargo, no había sentido ninguna onda de energía del alma proveniente de Qibu Yao. Tampoco había sentido que su alma fuera invadida. Incluso entonces, sabía que esto se debía definitivamente a la misteriosa habilidad de Qibu Yao para robar almas. Definitivamente tenía que ser. Debes ser muy curioso en cuanto a por qué yo sabría sobre los eventos de ese día. Qibu Yao continuó inclinándose hacia Yunche, su voz tan suave y esponjosa como el algodón. Porque la persona que entró en el 36º Palacio del Fénix de Hielo para pasar el rocío amoroso de la escarcha, fui yo. Punto punto punto. Punto punto punto. Él, jeje. Su visión se volvió borrosa una vez más. Pero después de eso, Yunche comenzó a reír fríamente. Qibu Yao, realmente eres terrible contando chistes. Además, su mirada y su voz se volvían cada vez más oscuras y frías. Lentamente curvó sus dedos cuando un grupo de densa y negra luz negra apareció sobre su palma. Hay algunas cosas que no permitiré que nadie profana, sin importar quiénes sean. Buen trabajo, has logrado enfurecerme maravillosamente una vez más. BZZ. Levantó un brazo y una luz negra brilló en su mano. Ian Wan y Ian Cree también levantaron sus viejas cabezas cuando inmediatamente desataron su poder oscuro ilimitado y se encerraron en Qibu Yao. Ian Tianxiao y los Llama Devils reunidos que estaban haciendo guardia fuera del pasillo sintieron el cambio de energía. El poder del diablo llama que se había enroscado en sus cuerpos como un resorte doblado suplicaba su liberación. Una vez que Yunche diera la palabra, atacarían con todas sus fuerzas. Mientras eliminaran a la reina diablo, el reino de robo de almas sería como una serpiente sin cabeza y tragársela solo sería cuestión de tiempo. Un aura fuerte tras otra se enganchó en el cuerpo de Qibu Yao. En este momento, la antigua energía yin del mar hueso de la oscuridad eterna comenzó a agitarse violentamente como olas colosales en un océano real. Con un solo pensamiento, Yunche podría enviarlo hacia Qibu Yao. La poderosa reina del diablo del norte realmente había sido apaleada por primera vez en su vida. También era la primera vez que estaba tan sola mientras luchaba contra sus enemigos. Pero ni un solo rastro de pánico o miedo irradiaba de su cuerpo. Su aura seguía siendo tan tranquila y serena como siempre. Lentamente se dio la vuelta para mirar hacia Yunche, y en el instante en que se dio la vuelta, el aire a su alrededor experimentó un cambio repentino pero sutil. Su aura no se hizo más fuerte. Por el contrario, comenzó a debilitarse y no contenía ninguna agudeza ni intención de ataque. En cambio, lanzó una fría y bastante sofocante dignidad que no presionaría a un divino maestro de ninguna manera.
Aún así, fue en ese preciso instante que Yun Che, cuyos labios se engancharon en una sonrisa fría y cuyos ojos ardieron con intención asesina, se estremeció de repente. Sus ojos fríos y sombríos se abrieron sin hacer ruido. Animar. Qibu Yao dio un suspiro triste. ¿Así es como le hablas a tu maestro ahora? Zumbido. Era como si todas las estrellas en el cielo hubieran explotado en sus ojos. Su ira, su intención asesina y su malicia, incluso su racionalidad había sido destruida en un solo instante. Lo único que sentía en este momento era el violento estremecimiento de su propia alma. Su mundo había comenzado a girar. Ian Wan y Ian Tre se enfurecieron. Ian Tre no pudo reprimir su ira mientras lanzaba su cuerpo hacia adelante. Una garra fantasma que tenía varios miles de metros de largo apareció en su brazo derecho y apuntaba directamente a la garganta de Qibu Yao. ¡Qué audaz de tu parte, reina del diablo! ¿Cómo te atreves a hablar con el maestro de esa manera? Morir. Volver. Un rugido furioso explotó en los oídos de Ian Tre, claramente solo había gritado dos palabras, pero su voz era claramente temblorosa. Ian Tre trató de retirar su poder en un pánico nervioso mientras aún estaba en vuelo. Debido a su energía caóticamente fluctuante, parecía que alguien lo había golpeado en el aire con una varilla y cayó al suelo en un estado extremadamente lamentable. Inmediatamente se puso de pie mientras se arrastraba de regreso a su posición original detrás de Yunche de una manera abatida, incapaz de ocultar la confusión y el miedo en su antiguo rostro. Salgan, Yunche dijo en voz baja, todos ustedes se pierden ahora. Sí, sí, sí. Ian Wan y Ian Tre notaron el extraño y repentino estado de Yunche, pero no se atrevieron a hacerle una sola pregunta al respecto. En cambio, se retiraron apresuradamente. El vasto y espacioso salón imperial pronto fue ocupado por solo dos personas, Yunche y Qibu Yao. La luz negra en la mano de Yunche se había esfumado en algún momento. Miró fijamente a Qibu Yao, que todavía estaba envuelto en humo negro. Apretó los dientes ferozmente mientras se esforzaba por mantener la compostura con todas sus fuerzas, sin embargo, su rostro aún temblaba y sus pupilas aún se contraían. No podía evitar que su cuerpo reaccionara de esta manera, sin importar cuánto lo intentara. ¿Quién eres? Podía escuchar cuán poderosamente temblaba su voz en este momento. ¿Quién eres exactamente? Su aura, la forma en que estaba parada, su voz, su tono, sus ojos. Ese suspiro, la forma en que había dicho Cher. Todos sus sentidos y toda su alma le gritaban con una intensidad increíble. Diciéndole que la figura que solo apareció en sus sueños más maravillosos o melancólicos, estaba de pie ante él una vez más. A veces, creer es realmente una cosa muy difícil de hacer, dijo Qibu Yao lentamente. Cuando esas palabras entraron en los oídos de Yun Che, parecían provenir de un fantástico paisaje onírico. Entonces deja que tu maestro te ayude a ver un poco más claro. De repente se rió de una manera muy suave, gentil y hechizante. Incluso bajo esa niebla negra, todavía podía ver el cuerpo diabólico de Qibu Yao moverse hacia adelante. ¿No estabas dispuesto a hacerlo con Fei Xue? ¿Podría ser que, quieres que el maestro sea tu compañero de cultivo dual? ¡Boom! Un sinnúmero de luces brillantes explotaron en su cerebro. Su cuerpo se balanceó violentamente y casi cayó al suelo. Esas palabras increíblemente provocativas y estimulantes, esa voz diabólica que podría derretir los huesos, Yunche nunca las olvidaría. Cuando Mu Xuanjin le susurró esas palabras hace tantos años, sintió como si un fuego ilimitado le estuviera quemando el cuerpo. A pesar de que usaba el alma del dios dragón para reprimir esas emociones, todavía casi se había abalanzado sobre el maestro que tan claramente había respetado sin un solo cuidado en el mundo. Había dicho exactamente las mismas palabras, exactamente en el mismo tono seductor y seductor, con exactamente la misma voz. De hecho, aunque su mente estaba aturdida y su alma temblaba, su cuerpo todavía comenzó a arder con los fuegos del deseo. Tú. Yun Che mordió la punta de su lengua violentamente. El intenso dolor y el sabor de la sangre lo asaltaron, pero aún así no pudo reprimir el temblor de su cuerpo y su alma. Sacudió ferozmente la cabeza y dijo con mucha dificultad. No, no eres, ¿quién eres exactamente, tú? Desde que Yun Che había puesto un pie en la región divina del norte, esta era la primera vez que él, que había matado toda su compasión y vacilación, había sido arrojado a tal desorden. Soy tu maestro, dijo Qibu Yao, pero no soy Mu Xuanjin. La mirada de Yun Che se concentró. Tu maestro tenía dos personalidades, dijo Qibu Yao con voz tranquila.
Claramente no tenía ningún poder del alma, pero cada palabra atravesó el alma de Yun-che. El primero fue el rey del reino de la canción de nieve que había sellado sus emociones en hielo, Mu Xuanjin. Alguien cuya belleza era más bella que la nieve y cuyo poder helado reinaba en el mundo. ¿Por qué no adivinas quién era la otra personalidad? Yun-che estaba congelado en su lugar y no hizo un solo sonido durante mucho tiempo. Mu Xuanjin tenía dos personalidades. Esto era algo de lo que Yun-che había sido muy consciente cuando tomó por primera vez a Mu Xuanjin como su maestro. Normalmente, su mirada y su cuerpo irradiaban un poder helado trascendente que parecía poder congelar el universo. Todos en el reino de la canción de nieve y la secta del divino Fénix de hielo le tenían una reverencia ilimitada. Incluso Yunche se comportó frente a ella y cuando esos ojos helados comenzaron a enfriarse aún más, lo callaron. Pero a veces, ella se volvería tan atractiva como una tentadora. Cada centímetro de ese cuerpo helado que nadie normalmente se atrevería a profanar de repente comenzó a irradiar una seductora hechización que instantáneamente podría hipnotizar a un hombre y destruir todos los pensamientos racionales en su mente. Esto era especialmente cierto cuando se trataba de sus ojos y su voz. Solo necesitaba una sola mirada o palabra para sacar el alma de una persona de su cuerpo y su víctima estaría dispuesta a hundirse en esa fantasía para siempre. Yun-che había estado con tantas mujeres, pero ninguna de ellas era tan hechizante como ella. Dos personalidades extremadamente diferentes y completamente contrastantes habitaban en ese cuerpo. Uno era increíblemente frío y el otro era increíblemente seductor, sin embargo, existían en el cuerpo de la misma persona. Esto anteriormente le había causado una profunda sensación de asombro y desconcierto. Incluso el ser divino del Fénix de hielo que habitaba en el fondo del lago celestial Netherfrost respondió con perplejidad cuando se lo mencionó. Sin embargo, Yun-che, que estaba muy versado en medicina, también sabía que los humanos podían formar una segunda personalidad debido a un evento excesivamente traumático. Aunque era bastante insondable dado el cultivo de Mu Xuanjin y su alma helada, no era del todo imposible según su conocimiento médico. Además, no pudo encontrar ninguna otra razón para ello. Más tarde, Yun-che comenzó a descubrir gradualmente que la personalidad increíblemente hechizante de Mu Xuanjin solo aparecería frente a él y Mu Bingyu. Nunca había aparecido frente a miembros de la secta Ice Phoenix o extraños. Al final, todas estas cosas se habían convertido en un sueño lejano que se perdió para siempre. Pero, ahora mismo, justo ante sus propios ojos, vio esa figura seductora y nebulosa una vez más. Escuchó esa voz que pensó que había desaparecido de su vida para siempre, y se dio cuenta de una verdad que arrojó su alma en completo desorden. ¿Sabes por qué ella, la reina del reino de la canción de nieve, se dignaría a visitar los palacios del Fénix de hielo y entregarle personalmente el rocío de escarcha amorosa hace tantos años? Eso fue porque Mu Xuanjin lo hizo bajo mi voluntad, no la suya. ¿Sabes por qué se las arregló para descubrir tu legado de Eretigo tan fácilmente? ¿De verdad crees que es como ella dijo hace tantos años? ¿Que has sido expuesto por la sombra rota del dios de la estrella que has realizado? No, fue porque mi alma del diablo Nirvana me contó sobre el aura del dios hereje que irradia de tu cuerpo desde el primer momento en que entraste en la secta del divino Fénix de hielo. Y la razón por la que personalmente te entregué ese Amorous Frostdew fue para confirmar el hecho. La cara de Yunche se había vuelto floja y era como si hubiera perdido su alma. Después de que te recibimos como nuestro discípulo personal, instruimos a Mu Feixuei y a cualquier discípulo del Fénix de hielo cuyo talento y apariencia fueran excepcionales para ser tu compañero de doble cultivo. Dada la personalidad de Mu Xuanjin, ¿cómo podría haber tenido una idea tan licenciosa? El que sugirió ese método también fui yo. Yunche. El maestro que conocías, con el que interactuabas, que amabas tenía dos personalidades. Ella siempre fue dos personas diferentes. La mitad era Mu Xuanjin, y la mitad era yo. Tanto ella como yo guiamos tu crecimiento, fuimos testigos de tu transformación. Te permitimos todo, te protegimos de todo, también, en algún momento, permitimos que tu figura sea tallada en nuestras almas. Las explosiones todavía resonaban en la mente de Yunche y su mundo alternaba entre blanco puro y un caótico frenesí de colores. Seguía abriendo la boca una y otra vez, pero no podía emitir ningún sonido, sin importar cuánto lo intentara. Kibu Yao lentamente cerró los ojos, su voz se volvió tan ligera y aireada como las tenues nubes en los cielos de arriba.
¿Todavía crees que te apuñalaría por la espalda? ¿Que te haría daño? Capítulo 1694. Xuan Wu Yao. El cerebro de Yunche nunca había sido arrojado a un caos tan confuso antes. El maestro tenía dos personalidades, pero no solo pertenecían a Mu Xuanjin solo. Más bien cada personalidad había pertenecido a una persona diferente. Qi Yao, la reina del diablo del norte, había sido la otra personalidad del maestro. ¿Cómo podría suceder tal cosa? ¿Cómo podría tal cosa? ¡Qué fantasía más absurda, qué historia más salvaje! Aún así, en realidad no lo dudaba en absoluto. Si fueron sus palabras de algodón o su actitud de hechizante lo que tiró de su alma, todo coincidía con ese recuerdo, esa figura, que estaba tallada en las partes más profundas de su alma. Esto había conmovido clara y completamente su alma, por lo que no había forma de que pudiera ser fingida o imitada. Además, nadie más que él y su maestro sabían sobre esto. Este era un secreto que no dejarían que nadie supiera. Pero la mujer frente a él, era claramente la reina diablo del norte. ¿Cómo podía ser ella la que lo había tomado como su discípulo en el reino de la canción de nieve? El que lo había perseguido después de que él se hubiera escapado después de cometer un error, el que había abandonado a toda su secta para ayudarlo con su cultivo. Antes de la convención del Dios profundo, el que lo había protegido de todo tipo de intimidación, el que claramente era frío y despiadado la mayor parte del tiempo, pero siempre lo había consentido cada vez que cometía un error, el maestro que arrojó la nieve sobre alma e incluso su propia vida solo para proteger. Espera un segundo. De repente sintió como si una luz oscura le hubiera penetrado violentamente en el alma. Su cuerpo se congeló cuando su cabeza se levantó para mirar a Qi Yao. Reprimió desesperadamente el caos en su corazón cuando dijo en voz baja: ¿Secuestraste su alma? Qi Yao sacudió la cabeza suavemente. Pensé en hacer eso en el pasado. Pero por alguna extraña razón, abandoné esa opción al final y simplemente elegí unirme a su alma. Los ojos temblorosos de Yunche se enfocaron gradualmente mientras hablaba en voz baja. Como era de esperar, justo como se esperaba, no, eso no está bien. ¿Cuándo te infiltraste en el reino de la canción de nieve? ¿Qué le hiciste exactamente? La reacción de Yunche estuvo completamente dentro de las expectativas de Qi Yao. Ella dejó escapar un suspiro largo y lánguido mientras respondía lentamente. Te contaré todo. También te revelaré todo de mí a ti. Yunche. La niebla negra se agitó cuando Qi Yao caminó lentamente hacia Yunche. Ella comenzó a hablar con esa voz suave y diabólica de ella otra vez. Yun Qianyin debería haberte dicho que anteriormente atraje a Qian Yefantian y Zhou Shu hacia las fronteras de la región divina del norte hace 10 milenios y participé en una feroz batalla con ellos. Para los emperadores dioses de la región divina del este, el emperador Llama y el emperador dios de la luna ardiente, la razón por la que probé mi fuerza contra los dos emperadores dioses más fuertes de la región divina oriental fue para mostrar mi ambición después de mi coronación como emperador. Pero en realidad, y esto es algo que solo yo sé, tenía un objetivo muy especial que cumplir durante esa batalla. Había planeado atraerlos a la región divina del norte y tomar prestada la energía oscura dentro de este lugar para realizar secretamente una exitosa infiltración de almas. Cuando Qian Yeyinger le mencionó por primera vez a la reina Diablo a Yunche, ella le contó lo que había sucedido 10.000 años atrás. En ese momento, cuando se enfrentó a los dos emperadores de dioses más fuertes de la región divina del este junto con el dios guardián y Brahma más fuerte, Qi Yao había sido completamente derrotada y había huido de regreso a la región divina del norte. Qian Yefantian, Qian Yewubei, Zhou Shuzi y el honorable Tai Yu se habían aventurado en la región divina del norte, ya que querían aprovechar la derrota de Qi Yao para enterrarla para siempre. Pero habían sido atraídos y asaltados por la energía diabólica que Qi Yao había reunido a miles de kilómetros a su alrededor. La energía oscura había roído sus mentes y almas, dejando atrás una sombra oscura en los corazones de los dos emperadores dioses más fuertes del este, una sombra que se negó a desvanecerse incluso después de que habían pasado 10.000 años. Al igual que Qi Yao había dicho, Qian Yeyinger le había dicho que Qi Yao estaba probando claramente la fuerza de la región divina del este durante esa batalla. Al mismo tiempo, había expuesto su enorme ambición. La ambición de salir de la región divina del norte también fue precisamente la razón por la cual Qian Yeyinger había hecho todo lo posible para que Yunche se aliara con la reina del diablo. Pero en este momento, Qi Yao le estaba diciendo algo completamente diferente.
El emperador dios del cielo Brahma, el emperador dios del cielo eterno, un dios Brahma y un guardián, eran las existencias más importantes en la región divina del este, por lo que definitivamente tenían acceso al poder y los secretos más importantes de la región divina del este e incluso las otras dos regiones divinas. Si pudiera usar mi alma divina emperador del diablo para unir secretamente mi alma a una de estas personas, podría observar el verdadero estado de las tres regiones divinas con mis propios ojos y también descubrir muchos otros secretos importantes. Pero, por desgracia, había subestimado la fuerza del reino del dios monarca Brahma y el reino del dios del cielo eterno. Aunque logré atraerlos hacia las fronteras de la región divina del norte, aún no podía encontrar la oportunidad correcta. Traté de forzarlo varias veces, pero todos mis intentos fallaron. No tuve más remedio que conformarme con la siguiente mejor opción y agarrar a alguien que había entrado en la batalla por accidente. Era una mujer que sostenía una espada de hielo en la mano. La energía helada irradiaba de su cuerpo y sus ojos estaban tan fríos que parecía que podían congelar el alma. Acababa de entrar en el reino maestro divino, pero claramente había subestimado el alcance de esta batalla y su oponente elegido. Ella, que había forzado su camino hacia esta batalla, fue fácilmente sometida por mí. Después de eso, la llevé a la región divina del norte conmigo. Las cejas de Yunche se crisparon violentamente. Leí sus recuerdos y descubrí su nombre y antecedentes. Ella era Mu Xuanjin, el nuevo rey del reino de la canción de nieve. Los ojos de Yunche temblaron una vez más, pero se obligó a permanecer en silencio mientras se concentraba con atención en cada palabra que sonaba en sus oídos. El reino de la canción de nieve era el reino estelar más cercano en la región divina del este a la región divina del norte, por lo que constantemente se encontraban con practicantes oscuros y profundos que habían escapado desesperados de la región divina del norte. Estas son las personas que la región divina oriental llama demonios. Como líder del reino de la canción de nieve, muchas personas de la línea de sangre de su rey del reino murieron a manos de los practicantes profundos de la región divina del norte. Esto incluye a su antepasado y muchos de sus parientes cercanos. Como resultado, ella también albergaba un profundo odio hacia la región divina del norte. Yunche apretó lentamente ambas manos en puños. Mu Xuanjin había odiado a los demonios con pasión, esto era algo de lo que Yunche era muy consciente. Ella y el padre de Mu Bingyun habían sido asesinados por un demonio. Debían eliminar a todos los demonios que conocieron. Esta fue la regla y el credo más importantes dentro de la secta Divino Fénix de Hielo. Sin embargo, para él, una persona que poseía la energía profunda de la oscuridad, un demonio que todos habían querido matar, ella había sentido esta batalla viciosa porque había tenido lugar demasiado cerca del reino de la canción de nieve. Una vez que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ella, alguien que odiaba a los demonios con todo su corazón, no dudó en unirse a la batalla y su espada constantemente buscó mi vida. Después de capturarla con éxito, originalmente quería robarle el alma y transformarla en mi títere. Dado su estado, a pesar de que no tendría ningún contacto con el verdadero núcleo de las tres regiones divinas, seguía siendo el rey del reino de un reino estelar medio. Ella también tuvo el cultivo de un divino maestro, por lo que sería una excelente espía y peón. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de robarle el alma, descubrí un alma divina de extremadamente alto nivel oculta en las profundidades de la suya. Esa alma divina no era algo que simplemente se había fusionado con el alma original de Mu Xuanjin. Más bien, también había conectado otra voluntad con ella. Si no poseyera el alma de un emperador diablo, tampoco habría detectado la existencia de esta voluntad. Yunche sabía que estaba hablando del alma divina del ser divino Fénix de Hielo. Entonces, el ser divino del Fénix de Hielo ya había unido su voluntad a su alma divina cuando le otorgó sus poderes a Mu Xuanjin hace 10.000 años. Esto le permitiría examinar el mundo exterior a través de los ojos de Mu Xuanjin. Pero más tarde, ella también había interferido sutilmente con la voluntad de Mu Xuanjin por su bien. Sin embargo, el ser divino del Fénix de Hielo no sabía que el alma divina que le había impartido a Mu Xuanjin le salvaría la vida cuando Qibu Yao la había capturado. En ese momento, esta voluntad independiente dentro del alma divina todavía dormía. Si agarró con fuerza su alma, el proceso definitivamente despertaría la voluntad dormida dentro de ella y podría desencadenar un contraataque que no podría explicar. Por lo tanto, elegí unir mi alma a la suya al final, adjunté el 10% de mi alma del emperador diablo al alma de Mu Xuanjin.
El cuerpo de Yunche se balanceó ligeramente. El ser divino del Fénix de Hielo nunca había mencionado la existencia del alma del emperador Diablo a Yunche. Incluso había expresado sus dudas cuando Yunche le había preguntado sobre la doble personalidad de Mu Xuanjin, no había estado fingiendo en ese entonces. Ella realmente no había sido consciente de la existencia de Qi Wu Yao dentro de Mu Xuanjin durante los últimos 10 milenios. Porque el alma del diablo nirvana que poseía Qi Wu Yao era la única alma del emperador diablo en este universo. Existía en un plano de poder mucho más alto que el ser divino del Fénix de Hielo. Qi Wu Yao sabía de la existencia del alma divina del Fénix de Hielo, pero el ser divino del Fénix de Hielo nunca había sido consciente de la existencia de Qi Wu Yao. En cuanto a Mu Xuanjin, ella no sabía que ninguna de estas entidades existía dentro de su cuerpo. Cuando descubrió que el ser divino del Fénix de Hielo había interferido con Mu Xuanjin, sintió una ira incontrolable hacia el ser divino del Fénix de Hielo, una entidad que siempre había respetado mucho, porque sus acciones habían sido demasiado crueles hacia Mu Xuanjin. Pero él nunca había imaginado que su voluntad no le había pertenecido sola desde aquel incidente hace 10 milenios. Qi Wu Yao no necesitaba continuar contando el pasado. Yunche ya podía imaginar lo que sucedió después. Solo necesitaba liberar a Mu Xuanjin de una manera muy natural. Después de eso, Mu Xuanjin volvería al reino de la canción de nieve una vez que se despertara, pero no se daría cuenta del hecho de que un pasajero montaba una escopeta en su alma, un alma del emperador diablo increíblemente aterradora que no tenía forma de detectar. Esto también significaba que el maestro que había conocido desde ese día en adelante, desde el principio no había sido puramente el rey del reino de la canción de nieve Mu Xuanjin. La persona que había llegado a conocer, respetar y amar. La persona que había entrado en las partes más profundas de su corazón y alma. La persona que había desaparecido de su vida para siempre. Esa persona no había sido Mu Xuanjin, habían sido las personalidades combinadas de Mu Xuanjin y Qi Wu Yao. Dos personalidades de dos personas diferentes. Pero responde una pregunta. Yun Che finalmente logró hablar después de mucha dificultad. ¿Cuánto interferiste con su mente? Muy poco, respondió Qi Wu Yao. Tan superficial como recuerdas que es. Incluso si se trata del alma de un emperador diablo, unir el alma de una persona a otra es, en última instancia, exactamente lo que parece. No pude controlar independientemente su cuerpo. Tampoco pude cambiar sus decisiones. La única ventaja que tuve fue que nunca tuve que preocuparme por ser descubierta por ella. Yun Che podía ver todo lo que veía, escuchar todo lo que escuchaba, sentir todo lo que sentía e incluso escuchar sus pensamientos. Ella veía mi existencia como una segunda personalidad que se había formado en su mente. Al principio me rechazó, pero finalmente aprendió a aceptarme y al final, incluso comenzó a disfrutar de tenerme cerca e incluso me pasaba las riendas cuando tenía ganas, para poder disfrutar de ese tipo de desinhibición y liberación desenfrenada. Sin embargo, simplemente me uní a su alma al final del día. Cuando no comprometía sus principios, ella escuchaba las decisiones que yo, su otra personalidad, tomé. Pero cuando se decidió, por mucho que traté de interferir como su segunda personalidad, no pude realmente impedirle que hiciera lo que quería. Aunque tu maestra no era puramente Mu Xuanjin, ella seguía siendo la maestra de su propia mente y cuerpo. Al final, su voluntad y su personalidad fueron dominantes. Qi Wu Yao cerró los ojos y su voz de algodón se hizo aún más suave. Durante esos 10 milenios, vi muchas cosas a través de los ojos de Mu Xuanjin. Me obligó a aceptar algo. Si se basara solo en mi poder, cambiar el destino de la región divina del norte no sería más que un sueño tonto. Pero cuando estaba a punto de quitar la parte adjunta de mi alma demoníaca de la tuya, apareciste. El aura del hereje Dios que salió de ti llamó mi atención desde el primer momento en que entraste en la secta del divino Fénix de hielo. Y entonces, le di unos pocos empujones suaves y ella, yo, te conocí, ella, yo, te tomó como su discípulo, ella, yo, se volvió muy curiosa sobre el poder divino del dios hereje y el alma divina del dios dragón que tú poseída, por lo que mi interés en ti, se hizo más y más profundo. Ella, yo, comencé a caer en un abismo peligroso antes de que ella, yo, lo supiera. Yun Che, durante ese tiempo, sentí la interferencia que provenía del ser divino del Fénix de hielo y fue una orden para tratarte siempre bien. Ella no lo sintió y yo no lo detuve. De hecho, fui incapaz de detenerlo.
Sin embargo, la interferencia que vino del ser divino Fénix de hielo en realidad no fue necesaria en primer lugar. Esto fue especialmente cierto, después de tu experiencia compartida en la antigua prisión infernal del entierro de Dios. Su corazón y estado mental sufrieron un cambio colosal. Cuando ella no pudo rastrearlo después de que se escapó, fue lo más preocupada y confundida que había estado durante los últimos 10 milenios. Yo mismo soy muy consciente de por qué se confundió tanto. Sus ojos hechizantes, que habían sido cerrados, se abrieron suavemente, y brillaron como cristales que habían sido infundidos con luz de estrellas. Cuando relató el pasado de Mu Xuanjin con Yun Che, cada vez que decía la palabra ella, en realidad también decía la palabra yo. En ese momento, se había divertido mucho por el hecho de que Mu Xuanjin, el rey del reino de la canción de nieve que cultivó el canon de investidura del dios Fénix de hielo que sellaba toda emoción, en realidad comenzaría a enamorarse profunda e irrevocablemente de joven y despilfarrador alborotador. Alguien que incluso era su discípulo directo. Pero, unir el alma de uno a otra persona era en realidad una fusión secreta de dos almas e incluso los sentimientos del huésped se compartirían con el alma unida a él. Entonces, cuando se estaba riendo de Mu Xuanjin, ignoraba por completo que, si bien sus propios pensamientos podían influir en Mu Xuanjin, los pensamientos de Mu Xuanjin también podían influir en los suyos. Todo lo que Mu Xuanjin había experimentado con Yun Che también se convirtió en algo que ella misma había experimentado con él. Mientras Mu Xuanjin se enamoraba silenciosamente de Yun Che, también estaba experimentando lo mismo, no importaba que su verdadero cuerpo y alma original estuvieran en la distante región divina del norte. Esto fue especialmente cierto por sus experiencias compartidas en la antigua prisión infernal del entierro de Dios y el arca profunda primordial. Cuando Yun Che había manchado el cuerpo de Mu Xuanjin, la conciencia de Mu Xuanjin se había confundido. Y a pesar de que Qi Yao había unido su alma al alma de Mu Xuanjin, no pudo controlar su cuerpo de forma independiente para poder despertarse o resistirse a Yun Che. Sin embargo, su alma demoníaca había permanecido completamente despierta durante todo el proceso. En ese momento, el cuerpo de Mu Xuanjin había sido manchado mientras ella estaba inconsciente, pero el alma de Qi Yao había sido manchada mientras ella era consciente de cada detalle. Capítulo 1695. El voto de la reina Diablo. No es de extrañar que Qi Yao pudiera contarle sobre sus venas profundas del dios hereje el primer día que nos conocimos. Incluso la explicación que le había dado después de eso había sido increíblemente extraña y misteriosa. No era de extrañar que ella casi pudiera leer su mente. No era de extrañar que lo entendiera tan bien que lo sorprendía cada vez, haciéndole pensar que sus ojos podían ver a través de las almas de otras personas una y otra vez. Al final resultó que, ella ya había aparecido en su vida hace 10 años. Ella siempre lo había estado observando y enseñándole desde los años que había pasado en el reino de la canción de nieve, hasta el día en que su corazón y su alma se rompieron en la estrella polar azul. Poseías demasiados secretos. Qi Yao continuó. Cuando una mujer quiere desenterrar los secretos de un hombre, normalmente termina hundiéndose en un abismo antes de que pueda darse cuenta. Incluso ella, yo, no fue la excepción. Esto fue especialmente cierto para ella, yo, después de los eventos que ocurrieron dentro de la antigua prisión infernal del entierro del dios, incluso ella, yo, había cedido por completo a la desesperación, sin embargo, usaste tu fuerza, ingenio e incluso tu propia vida para rescatarla, yo. No solo le robaste el cuerpo, también le robaste el corazón, para una mujer que había sellado sus emociones en hielo durante los últimos 10 milenios, para una mujer que no podía enamorarse, en el momento en que se enamoró, sería algo que duraría más allá de la muerte. Yun Che. También fue después de ese momento que ella usó regularmente mi personalidad para enfrentarte. De hecho, se había vuelto mucho más dispuesta que nunca a usar esa personalidad. Quizás, inconscientemente pensó que mi personalidad podría atraerlo más hacia ella, podría hacer que se enamorara de ella. Sin embargo, Qi Yao hizo una breve pausa mientras su voz se teñía de una profunda melancolía. Justo antes de encontrar su prematuro final fuera de la estrella polar azul, cuando su alma se estaba deslizando hacia la muerte, finalmente se enteró de mi existencia en los pocos instantes que le tomó a mi alma demoníaca abandonar su cuerpo. La visión de Yun Che giró violentamente mientras el mundo se volvía borroso. Los sonidos y las imágenes que perforaron su corazón y le cortaron el alma claramente volvieron a aparecer frente a él una vez más.
No eres el único que actúa egoístamente. Cher vive en... Su cuerpo comenzó a temblar violentamente cuando una ola de tristeza que era demasiado intensa para que lo manejara lo sobrecogió. Levantó la cabeza para mirar a Kibu Yao, que todavía estaba velado por la niebla negra. Su mirada era aterradora y su voz baja y profunda. ¿Qué demonios, la tomaste por? El ser divino del Fénix de Hielo había insertado su alma divina en Mu Xuanjin para poder ver el mundo exterior a través de los ojos de Mu Xuanjin. Fue solo cuando Yun Che apareció que ella interfirió con la voluntad de Mu Xuanjin por primera y última vez. Eso ya había despertado la ira de Yun Che. Incluso si deshacerse de esa sugerencia significara que el amor cariñoso de Mu Xuanjin por él podría convertirse en odio, aún insistió en que el ser divino del Fénix de Hielo lo haga. Porque era demasiado cruel e injusto, para Mu Xuanjin, para cualquiera, de hecho, tener su propia mente y ser manipulado. En cuanto a Kibu Yao, aunque solo había unido su alma a Mu Xuanjin y no podía interferir con ella con fuerza, había influido sutilmente en Mu Xuanjin durante casi toda su vida. Esto también significaba que Mu Xuanjin había sido utilizado y manipulado por otras personas durante casi toda su vida y ella nunca tuvo la menor idea al respecto. ¿Por qué demonios la toman todos ustedes? Yun Che murmuró por lo bajo, sus dedos se cerraron en puños mientras temblaban. ¿Por qué todos y cada uno de ustedes tienen que tratarla de esta manera? El dolor, la autorrecriminación y la ira que eran demasiado intensas para que él soportara caóticamente surgieron de su corazón y la visión de Yun Che nadó. Instantáneamente cerró la brecha entre él y Kibu Yao cuando su brazo se disparó violentamente. Sus dedos atravesaron la niebla negra mientras disparaban hacia su garganta. Kibu Yao no se movió y le permitió agarrarla violentamente por el cuello, sus dedos excavaron dolorosamente en su carne. También fue en este instante que la niebla negra de Kibu Yao comenzó a dispersarse lentamente, por primera vez, Yun Che contempló la verdadera apariencia de Kibu Yao con ojos borrosos. La reina del diablo del reino del robo de almas, Kibu Yao. Era la mujer más bella de la región divina del norte. Eso era algo que toda criatura viviente en la región divina del norte sabía y nadie había dudado nunca. Cuando la bruma negra se fue volando, una cara seductora y bella que parecía contener toda la fascinante seducción del mundo apareció ante él. Basada en la exquisitez de sus rasgos físicos, ya sería considerada una belleza sin igual en el reino de Dios. Su belleza era solo un paso más bajo que la belleza de Shen Shi y Qian Yinger. Sin embargo, sus cejas crecientes y sus ojos de fénix liberaron sin esfuerzo un encanto fascinante e ilimitado que amenazaba con arrancar el alma de una persona de su cuerpo. Sus exquisitos labios eran rosados y húmedos. Una pequeña mirada de ella penetraría el alma de un hombre y derribaría su voluntad, haciendo que su cuerpo se quemara con un deseo ilimitado. Cuando bajó la vista, vio que llevaba una túnica negra sin adornos que la envolvía, mostrando su amplio pecho y cada curva hechizante de su cuerpo. Se quedó quieta allí, sus senos subían y bajaban suavemente de la simple respiración, creando una vista tan seductora y fascinante que las venas de Yun Che casi se abrieron. Fue también en ese momento que Yun Che se dio cuenta borrosamente de lo que las palabras figura diabólica realmente significaban por primera vez en su vida. Yun Che había visto muchas mujeres seductoras y estaba familiarizado con más que unas pocas artes de la seducción. Pero nunca había sabido que una mujer podría ser tan atractiva y fascinante. Cada centímetro de su cuerpo, incluso su piel nevada, incluso el cuello de jade que estaba agarrando con la mano, parecía brillar con una luz fantásticamente fascinante. Todo el cuerpo de Yun Che estaba congelado en su lugar mientras la miraba tontamente. El dolor, la tristeza y la ira increíblemente intensos que claramente había sentido hace un instante se habían desvanecido en el aire. Era como si todas estas emociones hubieran sido absorbidas por el abismo sin límites de su fascinante magnetismo. Cher, susurró Kibu Yao suavemente, sus ojos brumosos y límpidos mirando directamente a los de Yun Che. ¿De verdad quieres matar a tu maestro? Los ojos de la maestra, la voz hechizante de la maestra, la forma en que la maestra suspiró, esas palabras provocativas y seductoras. La mano de Yun Che se retiró del cuello de Kibu Yao tan rápido como un rayo. No, no, Yun Che tropezó hacia atrás. En ese instante, apenas podía creer que había hecho algo tan escandaloso con su maestro. Pero cuando se retiró aterrorizado y casi perdió el equilibrio, una suave fragancia le hizo cosquillas en la nariz.
Sus confusos sentidos apenas registraron su movimiento cuando Qiwu Yao lo envolvió suavemente en un abrazo, enterrando su rostro en lo que parecía un cálido montón de algodón. Cher, una voz efímera entró suavemente en sus oídos. Ella era tu maestra, pero yo también soy tu maestra. Vimos tu crecimiento juntos, te vimos ir más y más lejos, silenciosamente te vigilamos todo esto mientras, compartimos tus alegrías, lamentaciones, heridas y lágrimas. El cuerpo de Yun Che temblaba y la pared negra que se había erigido en su corazón se estaba desmoronando en este momento. Cuando ella usó su vida para protegerte, esa fue una opción de la que menos se arrepintió en toda su vida. Por lo tanto, heredé su deseo de protegerte. No permitiré que nadie te haga daño o te defraude. Cualquiera que te intimide, te lastime o te traicione, les pagaré 10.000 veces, sin importar quiénes sean. Todo lo que desees, todas las mejores cosas de este universo, te las daré todas para compensártelo, incluso si tengo que tomarlas por la fuerza. ¿Está bien? El cuerpo de Yun Che temblaba y sus dientes golpeaban ruidosamente. Intentó apretar los dientes con fuerza, pero no pudo reunir ninguna fuerza para resistir. Maestro Y. Ese suave grito provenía de las profundidades de su alma. Las murallas negras en su corazón se habían derrumbado frente al maestro que alguna vez pensó que se había perdido para siempre. Por primera vez desde ese día oscuro, sus vulnerabilidades profundamente ocultas finalmente vieron la luz del día. Maestro, maestro, maestro. Gritó esa palabra una y otra vez, y las lágrimas que había pensado que se habían secado hacía mucho tiempo brotaban de sus ojos una vez más, empapando la parte delantera de las túnicas de Qiwu Yao. Era una ilusión en la que estaría dispuesto a revolcarse para siempre, además, no era del todo un sueño. Qiwu Yao cerró suavemente los ojos mientras envolvía al hombre frente a ella en un fuerte abrazo. Tal vez fue porque apreciaba a Yun Che, o tal vez fue influenciada por la culpa que sentía hacia Mu Xuanjin, pero sus palabras no solo estaban destinadas a consolar a Yun Che. Este era un voto que ella ya había hecho antes de que incluso encontrara a Yun Che nuevamente. Región Divina del Este, Reino Canción de Nieve, Región Sur. El Azure Snow Ice Kirin era el señor supremo de las bestias profundas en la región sur del Reino de la Canción de Nieve, una de las dos bestias divinas soberanas gigantes restantes en el Reino de la Canción de Nieve. Su poder era equivalente a un nivel humano 6 divino soberano. Su rebelión siempre fue una de las cosas por las que la secta del divino Fénix de Hielo había estado más preocupada. El reino de la canción de nieve tenía un total de 2 soberanos divinos, Mubin y Muanzi, por lo que no fue difícil para ellos suprimir un solo Kirin de hielo azul de nieve. Pero su condición de gobernante de todas las bestias profundas encontradas en el sur del reino de la canción de nieve era mucho más aterradora que su fuerza individual. Porque podría convocar a una horda de bestias profundas que se extendía de horizonte a horizonte. Si atacaran los asentamientos humanos para ampliar su propio territorio, los humanos que viven en la región sur se verían sumidos en una situación terrible. Esta vez, Mubin Yun había venido personalmente a la región sur y 9 grandes ancianos e innumerables discípulos la habían seguido. También había movilizado la fuerza de todas las sectas en el sur. Pero cuando esta fuerza descendió sobre el territorio de las bestias profundas, encontraron una escena incongruente esperándolos. El Azure Snow Ice Kirin tenía más de 200 metros de largo. Su poder bestial no tenía límites y podía derribar una montaña con un solo golpe de su garra. Sin embargo, cuando lo encontraron postrado frente a la frontera de su territorio. Ni un solo rastro de malicia o poder irradiaba de su cuerpo. Sin embargo, había una enorme horda de bestias profundas detrás de ella, una horda que era demasiado vasta para contar. Sin embargo, ninguno de los humanos podía sentir el más mínimo peligro o amenaza de esta gigantesca horda de bestias profundas. Además, todos ellos también estaban postrados en el suelo inmóviles. Mubin Yun había traído a su propio ejército de discípulos del Fénix de Hielo y practicantes del Reino de la Canción de Nieve para enfrentarse a esta horda, pero fueron recibidos con una escena que hizo que su ceño se frunciera profundamente. Una batalla brutal y terrible acababa de tener lugar en esta región nevada hace un día, pero hoy había caído en un extraño silencio. Mientras se paraba a la cabeza de la horda de bestias profundas, el Kirin de hielo azul de nieve vio la llegada de Mubin Yun cuando aún estaba a una distancia considerable. Su cuerpo entero tembló, y golpeó la parte superior de su cuerpo contra el suelo e inclinó la cabeza hacia ella.
Gritó. Esta humilde bestia saluda al rey del reino de la canción de nieve. Interrogación de cierre. El cuerpo de Moving Yun se congeló en el aire. Miró a lo lejos, la conmoción y la perplejidad florecían en su aspecto nevado. Los discípulos del Fénix de hielo detrás de ella y los practicantes profundos de la canción de nieve que se habían involucrado ayer en una feroz batalla con estas bestias profundas se miraron el uno al otro, sorprendidos por la cara. Maestro de secta, ten cuidado. Debe ser un farol, dijo Mutanci en voz baja. Sonido metálico. Moving Yun sacó la espada de la princesa de la nieve de su vaina y la apuntó hacia el distante Kirin hielo azul de la nieve. Ella pronunció con voz fría. Azure Snow dice Kirin, fuiste en contra del trato que había alcanzado con el rey del reino anterior y reuniste a las bestias profundas de la región sur para robar tierras y recursos humanos. Hoy, este rey ha venido personalmente a arreglar las cosas contigo de una vez por todas. A pesar de ser confrontado con el brillo frío de su espada y su poder helado, el Azure Snow dice Kirin no se levantó. Su energía profunda no fluctuaba en absoluto. Se presionó aún más profundamente en el suelo cuando dijo con voz suplicante. Esta humilde bestia estaba equivocada, esta humilde bestia estaba equivocada. Esta bestia humilde perdió la cabeza recientemente, así que cometí un crimen imperdonable. Esta humilde bestia ya comprende el error de sus formas, así que le ruego que el señor rey del reino me muestre misericordia, le ruego que el señor rey del reino me muestre misericordia. Solo el furioso bramido del Azure Snow dice Kirin mostraría un poder bestial impactante. Pero en este momento, cada palabra que decía estaba llena de miedo y temblaba mientras patéticamente se postraba en el suelo y le suplicaba. Su cuerpo gigantesco estaba temblando mientras decía esas palabras. Esta vez, incluso aquellos que no habían quedado atónitos ante la escena que los saludó sintieron que sus fauces se abrían de golpe. La espada princesa de nieve se detuvo en el aire y Moving Yun se encontró completamente perdida de repente. ¿Qué está pasando? Mutanci frunció el ceño profundamente. Liberó su sentido divino solo para descubrir que cada bestia profunda en esta vasta horda de bestias profundas que se extendía hasta el horizonte yacía postrada en el suelo. El miedo prácticamente goteaba de sus cuerpos y ni siquiera se atrevieron a liberar la más mínima malicia o intento de ataque. Cuando vio que Moving Yun había permanecido en silencio durante mucho tiempo, el temblor de Azure Snow dice Kirin se hizo aún más poderoso cuando dijo ansiosamente. Esta bestia humilde sabe que sus crímenes son extremadamente malvados, esta pequeña bestia promete retirarse a la región sur de hoy en adelante y nunca voy a dar un paso más. Tampoco las profundas bestias del sur se atreverán a abandonar sus territorios. Definitivamente lo compensaremos por todos los daños que hemos causado en 3 meses. Además, a partir de hoy, nuestra región de las bestias del sur enviará 250.000 kilogramos de los mejores cristales de hielo profundo a la secta del divino Fénix de hielo como tributo cada año. Le rogamos misericordia a Lord Realm King. Le rogamos a Lord Realm King que tenga piedad. Mientras le rogaba a Moving Yun, el Azure Snow dice Kirin golpeó su cabeza contra el suelo. Todas las bestias profundas detrás de él también comenzaron a suplicar desesperadamente piedad. El hecho de que Moving Yun tuviera que venir aquí personalmente mostró cuán poderosos eran el Azure Snow dice Kirin y su tesoro. Incluso si Moving Yun pudiera suprimirlo con éxito y obligarlo a regresar a la región sur, ese ya sería el mejor de los casos, y tendrían que pagar un precio bastante alto para lograrlo. Pero antes de que comenzaran su represión, el Azure Snow dice Kirin y la gigantesca horda ya habían comenzado a suplicar piedad. Incluso habían ofrecido términos escandalosamente generosos para obtener dicha misericordia. Además, la forma en que le rogaban y el miedo que mostraban no eran cosas que pudieran ser falsificadas. Fin del capítulo 1695. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.